En este espacio, por lo general, hablamos de política o de problemas que tienen que ver con la agenda de gobierno. Pero hoy quisimos hacer una pausa, un cese al fuego para hablar de un tema en el que todos tenemos que estar pendientes y todos tenemos que estar muy alertas. El suicidio no es ningún juego, no lo podemos tomar a chiste ni broma y le puede ocurrir a cualquiera de las personas que están en nuestro entorno. Para eso decidimos dedicar la segunda mitad de este programa para platicar con un especialista y que nos pueda nutrir y permear de conocimiento que nosotros podamos llevar a todas las personas con las que convivimos. Me gustaría que nos acompañaran en este espacio a las personas que nos siguen también en Radio Universidad, que estén muy al pendientes de la información de la cual vamos a proveer esta noche, a las personas que nos siguen en Spotify y en todas las plataformas digitales en las que estamos y por supuesto a la gente que nos ve en los distintos municipios, a donde llega la señal, la señal de Canal 28. Convivimos mucho con personas y pensamos que estar deprimido es una cosa de juego, incluso de bromas o hasta lo normalizamos. Estigmatizamos a las personas que tienen este problema de salud mental, emocional y lo dejamos pasar. Para eso hemos invitado a la doctora Imelda Alcalá Sánchez, a quien agradezco muchísimo que haya venido. Ella es psicóloga clínica y profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hizo un doctorado en UTEP y además tiene un consultorio que está ubicado en la Felipe Ángeles. En un momento, ya antes de terminar el programa, les vamos a pasar algunos teléfonos por si alguna de las personas gustan comunicarse. Doctora, antes que nada, sea bienvenida. Este es un espacio muy plural donde todos los lunes en la noche debatimos de política, pero hoy quisimos hacer esta pausa para platicar de este importante tema. Gracias por la invitación y sí, en efecto, es un tema muy importante. Esperemos aportar algo. ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes tengan más acceso a la información y sobre todo, cómo podemos ayudar nosotros con nuestros amigos o con las personas que conozcamos para detectar las primeras alertas de que algo puede suceder? Bueno, primero que nada, yo creo que es importante ver que tenemos muy poca información. No solamente Chihuahua, México en general, pero Chihuahua en particular es un lugar en donde tenemos muy poca educación con respecto a lo que es la salud mental. Tiene que ver con muchas razones, no me voy a detener en eso, pero el hecho es que la mayor parte de la gente, y en particular los jóvenes, no tienen idea de qué es lo que es el suicidio por un lado. O sea, a lo mejor sí todo el mundo sabe que el suicidio es la muerte que uno se ocasiona a sí mismo, ¿no? Pero el problema como alrededor de lo que es ese acontecimiento, que es como el final de una serie de cosas, es poco conocido por la gente. Y ciertamente el desconocimiento hace que los que están, digamos, un poco más distantes de una experiencia como esa, puedan burlarse o puedan tomarlo a broma o a la ligera o puedan incluso, pues, simplemente ignorarlo, ¿no? El suicidio es el resultado de una serie de condiciones que se dan en la vida de una persona que puede afectar a gente joven o a gente adulta, incluso a niños, y que en caso de que esas circunstancias se den y no se atiendan, pues el desencadenante es, el final de la cadena, pues es el suicidio. Entre las condiciones más importantes como determinantes del suicidio está eso que llamamos depresión. La depresión no es lo mismo que la tristeza, ni es lo mismo que el agüite, es diferente, ¿sí? La tristeza es lo que sentimos cuando perdemos algo que nos importa, y es una experiencia emocional y es una experiencia normal, digamos, es sano sentirse triste cuando uno pierde algo que le importa. Pero cuando esa tristeza se agudiza y dura mucho tiempo, y quiero decir, dura semanas, dura meses, y en donde nosotros andamos con un nudo en la garganta, cuando andamos con sentimientos de desesperanza, de que no tenemos sentido, de que dejamos de sentir placer por las cosas que antes nos causaban placer, de que pensamos, digamos que negativamente más que positivamente en el día, si empezamos a pensar entonces que lo que la persona está experimentando es una tristeza que se está agudizando y que puede convertirse en una depresión. La depresión es un trastorno ya de tipo emocional, es un trastorno tipificado dentro de lo que es salud mental como una enfermedad y tiene que ser atendido por un especialista. La depresión no se atiende ni por gente profesional de otras áreas que no sean de salud mental, es decir, la depresión tiene que ser atendida o por un psicólogo o por un psiquiatra.
no puede ser atendida por gente pues de buena voluntad. Ni en Google, ni en Ni en Facebook. Google, ni en Facebook, ni con consultas al oráculo, o sea, no. Así es. Oigan, a las personas que piensen que en Chihuahua nunca ocurre esto o que lo ven lejos de su entorno, les tengo cifras que nos deben de alertar a todos y que son dramáticas. En lo que va del año van 246 suicidios. Promediamos uno por día en Chihuahua. La tasa es de 6.48, cuando la media nacional es de 5.1. Doctora, pero lo que más alarma aquí, que de todas estas cifras que yo he visto, de las que menciona Gabriel, es que la mayoría de esas cifras son jóvenes. O sea, que la mayoría de las personas que llegan al suicidio son jóvenes. Y yo a veces me pregunto, a ver, o sea, ¿qué está pasando en la cabeza de un joven? O sea, que ya no tiene otra alternativa más que quitarse la vida. O sea, también qué está pasando con la sociedad, ¿no? O sea, que también va mucho aunado en eso. ¿Qué es lo que pasa ahí o qué está sucediendo con la juventud? Quiero hacer un paréntesis muy rápido, perdón que me meta en la pregunta. Ayer que estaba investigando los datos, 2 víctimas en el estado de Chihuahua fueron de entre 10 años y 14. ¿Qué pasa por la mente de un niño de 10 años? Edad, o sea, que dice, ya no tiene otra alternativa más que quitarse la vida. O sea, ¿qué está pasando en su vida o en su entorno, no? O sea, su familia, su comunidad. Y que nadie lo detecta también, o sea, porque también es parte y responsabilidad, por ejemplo, en un caso de un niño de 10 años, pues quién está, los papás dónde están, o sea, quién está alrededor del niño, ¿no? Sí. Bueno, si te preguntas qué pasa en la cabeza de alguien que puede llegar a hacerse daño, con éxito o sin él, ¿sí? Daño mortal, pues, es que hay una combinación de depresión con desamparo. La convicción de que lo que te pasa es irremediable y de que en donde estás es muy terrible y no tiene salida, es uno de los reguladores importantes, esa es una de las condiciones importantes que generan esta sensación de tristeza aguda que evoluciona a depresión en una persona y que de alguna manera la combinación de estas dos cosas digamos que generan una situación en la persona emocional en donde no ve salida, en donde no ve alternativas y en donde decide terminar con el sufrimiento, con la muerte, ¿no? Aquí el punto importante, creo yo, es entender que todos podemos ser víctimas de la creencia de que no tenemos salida. Todos podemos entrar en un ciclo de desesperanza. La condición importante es que yo crea que no tengo remedio. Y una de las razones por las cuales puedo creer que no tengo remedio es que no le encuentro salida, porque ya ensayé, ya busqué. Cuando tenemos problemas que se ven tan grandes y tan inmanejables y además tan dolorosos y tan cercanos como para que yo quiera salir de ahí como de lugar, y le busque o trate de encontrar una salida y por más que le doy vueltas no la encuentro, es el tipo de situación en la cual acabamos pensando que la única salida pues es terminar con mi vida, ¿no? De las condiciones que pueden generar eso es la violencia, pero no la violencia como concepto, sino esta experiencia diaria de estar o presenciando una violencia intolerable o de ser victimizada por violencia de tal manera que pueda yo no encontrarle salida, ¿sí? Tenemos casos en jóvenes en donde si no el suicidio cumplido, sí el intento, podemos trazar para atrás qué es lo que ha pasado y lo que vemos es que en ocasiones es una amenaza a la imagen pública, una amenaza a pudiéramos decir, a la fama personal, ¿sí? En donde para un joven puede ser muy importante el conservar, pues no sé, la presencia de que soy alguien valioso, de que soy alguien positivo, de que, vaya, que valgo la pena, y que alguien me amenace a destruir esa imagen con todos mis amigos, mis conocidos, o sea, que haga una destrucción de eso públicamente, puede llevarme al punto de creer que no tengo remedio, y que una vez que todo el mundo sepa eso que me va a poner a mí en mal con todos, mi vida ya no tiene sentido y entonces yo encuentre esta sensación de desesperanza
que me lleve al suicidio. O sea, aquí lo que quiero hacer ver es que yo no necesito llorar todo el día. Sí, eso es la depresión, pero yo no necesito llorar todo el día. Yo necesito estar más bien convencido de que no tengo remedio y de que la situación es tan espantosa y lo que veo venir o lo que estoy viviendo es tan espantoso que está tan fuera de mi control que pues no me queda de otra, ¿no? Doctora, sí. Una pregunta. Nosotros como jóvenes constantemente estamos experimentando a lo mejor este vaivén de emociones, ¿no? Y es más común ver en los jóvenes esta depresión, que se manifiesta esta depresión. Es muy fácil ver a un joven a lo mejor que se ve desganado, que no sale de su cuarto, no quiere ver a sus amigos. ¿Qué podemos hacer uno, ya sea como familiares o como amigos cercanos, a una persona que está experimentando o pasando por una situación así? Yo creo que lo más importante es que esto se genera, esto se agudiza, se presenta fuertemente porque nadie te escucha y porque a lo mejor tú no buscas tampoco hablarlo, ¿no? Entonces aquí cuando vemos a una persona que está como encerrándose en sí mismo, joven o no, porque sí es cierto claro, que tenemos una incidencia ahorita mayor entre jóvenes, pero también tenemos adultos mayores y tenemos niños y tenemos adultos que padecen lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y el común denominador es que esta persona está como cerrada a hablar de sí mismo y cerrada a hablar de sus problemas, ya sea por las condiciones de la familia, por el entorno, por la personalidad, por diferentes uh-huh. razones, pero entonces no habla el problema que tiene, le da vueltas y se va convenciendo de que no tiene salida. ¿Qué podemos hacer con alguien que podría ser una candidato a suicidarse? Difícilmente lo vamos a poder reconocer. O sea, no tiene un rótulo, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es que si hay alguien que se aísla y hay alguien que suele no hablar de lo que le pasa, o cuando habla de cosas muy superficiales, pero nunca habla de lo que realmente uno siente y le pasa, ¿no? Habría que preocuparse un poco más por escucharnos, ¿no? Habría que ver qué tanto yo puedo tener como una oreja amigable, comprensiva, claro, abierta, uh-huh, que pueda estar dispuesta a entenderme y con quien yo pueda tener la confianza de abrir este puentecito de comunicación como para decirle, mira, estoy pasando por esto, me pasa esto. Porque una vez que yo abro esa puerta, una vez que la persona se atreve a hablar de sí misma así, es posible el revertir el proceso de estar convencido de que no tengo remedio. El suicidio, ¿sí? Perdón que la interrumpa, doctora, es la tercera causa de muerte más frecuente para los jóvenes de entre 15 y 24 años. Pero sí, también, como bien lo mencionaba la doctora, no es un tema exclusivo de los jóvenes. Claro. En Chihuahua se han presentado 2 casos, uno de ellos 80 años y el otro 65 años. Hay iniciativas, por ejemplo, que yo he visto en redes sociales, una de ellas en Facebook, donde se hace alusión a un texto: si te sientes solo, márcame, llámame, no dudes. Uh-huh. Pero también en algún momento, a mí me pasó hace unos meses, donde una persona se comunicó conmigo. Sí te impacta y te da miedo porque pues eres consciente de que tus palabras pueden afectar o pueden rescatar. Entonces lo primero que podemos hacer, creo yo, en mi limitado conocimiento, es ponerlo en contacto inmediato con un especialista, porque no le podemos jugar nosotros a los terapeutas. Sí, una cosa qué bueno que lo mencionas, una cosa que es importantísimo es que un especialista sabe cómo responder, sabe cómo manejar, sabe qué es lo que hay que hacer o debe saberlo. Y una persona común y corriente no está preparada para responder apropiadamente. De hecho, en la medida en que, por ejemplo, alguien me confía algo importante y yo me vuelvo su juez, sí, lo que estoy haciendo es agudizar el problema. No se lo voy a resolver. Exacto. Cuando yo me vuelvo el que prescribe qué es lo que hay que hacer, tú lo que tienes que hacer es esto. Uh-huh. Tú déjate de ondas, tienes que hacer lo otro. Tú, ¿cómo estás tonto? ¿Pero qué te pasa? Porque, pero ¿de dónde sacas semejantes cosas? Todos esos comentarios no ayudan a nadie que esté en esta situación de desesperanza, ¿no? A lo mejor suenan fáciles, opiniones simples, de cualquiera. A la hora que yo la presento con alguien que está de veras en una situación de dolor emocional intensa y creyéndose en desamparo, lo que estoy haciendo es empujarlo. Sí, sí, así es.
Sí, incluso es así irresponsable, ¿no? El tomar las riendas de un tema así cuando no estás capacitado. Sí, es que ahí tienes dos efectos. Uno es que me agudices esta sensación de desamparo, de estoy solo y en efecto nadie me entiende y nadie me va a ayudar y no va a poder resolver. Y por otro lado, lo que estás haciendo es convencerme de que no vale la pena abrirme, no vale la pena hablar. Y eso, bueno, hay un proceso aquí que es paralelo a esto y que ocurre no solamente con cuestiones de depresión, sino con otros trastornos, que es en donde yo tengo problemas y me los guardo. Y experimento situaciones difíciles o conflictos o decisiones que luego no estoy muy feliz, que me siento hasta culpable por haberlas tomado o que me siento tonto, etcétera, ¿no? Y luego le empiezo a dar vueltas y como no lo hablo, no me entero que hay una visión distinta de la mía. Y a lo mejor no me entero de que hay una visión que además me cuestiona lo que yo estoy pensando y que a lo mejor me hace ver que la cosa no está tan mal como yo creía o que a lo mejor me hace ver salidas que a mí no se me ocurrían. En la medida en que no comparto yo la experiencia, en esa medida no me entero de que hay como otras visiones, ¿no? Entonces, yo pienso que mucho antes de los intentos de hacerme daño, mucho antes de mucho de lo que implica el suicidio, el poder abrirme, el poder platicar con alguien que me escuche, que no me juzgue, que esté abierto a tratar de entenderme y de alguna manera, digamos que darme la oportunidad de expresar lo que estoy realmente sintiendo y me dé alguna salida como alternativa, aunque no me resuelva, ¿sí? Ese punto de poder abrirme a hablar puede ser fundamental. A lo mejor ninguno de ustedes es especialista, pero pueden poner una oreja amiga, ¿no? Claro. Una oreja que no juzgue, una oreja que trate de entender y de ponerse en el lugar de la otra persona. Y también, como decías tú, una oreja que una vez que cacha que esta persona está en problemas, poder aconsejarle que vaya y busque a alguien que efectivamente tenga con qué responder, ¿no? Que sea un experto. También es importante desmitificar lo que nos han inculcado desde niños. Ejemplo, si lo anuncia no lo va a hacer, así déjalo. Es igual de riesgoso, ¿no? Ese desdén. Sí, es que hay muchos dichos populares que tienen algo de verdad y otros que no, ¿no? Cuando tú lo anuncias, en ocasiones lo que estás tratando de hacer es de como situar el terreno, ¿no? Y a veces estás buscando que alguien te diga que no, pero no necesariamente, porque no todos somos iguales y tú podrías no anunciarlo, ¿sí? Lo que en todo caso es como para prender focos rojos, es si cuando yo hablo de mis cosas y de lo que tengo que hacer, hablo como si esto fuera final y como si las cosas fueran absolutas. Cuando yo tiendo a pensar que todo eso blanco o negro o bueno o malo, cuando tiendo a pensar que cuando no está perfectamente bien, entonces no está, ¿sí? Y cuando tiendo a no hacer juicios matizados, estoy más en riesgo de autojuzgarme como que no tengo remedio. Claro. Porque estos matices implican que yo pueda reconocer que hay diferentes maneras de enfrentar una problemática, que hay diferentes salidas, que hay alternativas y que no necesariamente hay una o no la hay, ¿no? ¿Sí? Entonces, el lenguaje de una persona que es así como muy extrema, es decir, como o sí o no, blanco y negro, se puede, no se puede, etcétera, es como para prestarle atención y ver, bueno, claro, ¿qué hay detrás, no? ¿Qué hay más? Y estoy hablando mucho antes de que tengamos depresión o que tengamos algo así, ¿no? Es simplemente que si yo pienso que si yo no soy perfecta, entonces no valgo nada. Que si hoy, no sé, amanecí con una perrilla, ya nadie me va a querer. No sé, a lo mejor estoy diciendo cosas muy ridículas, pero en ocasiones son juicios de cosas tan pequeñas en donde yo los crezco porque no los comparto. Así es. Porque no los critico, sí, porque no los ubico, ¿no? En perspectiva, porque no los suelto siquiera, ¿no? Doctora, nosotros aquí en Punto Central queremos hacer y repensamos la agenda de temas que vamos a tratar ahora que ya casi vamos a cumplir un año, y uno de nuestros principales objetivos es estar colocando este tipo de temas y que se hable como sucedió el día de hoy, con toda su experiencia, además de un lenguaje que todos comprendemos y que estoy seguro este mensaje llegará a muchas personas. Por eso quiero agradecerle que haya venido, de corazón le agradecemos los 4 que participamos aquí,
Y dejamos A abierta la ustedes. puerta para cuando quiera venir y hablar de otros temas que nos puedan ayudar y que pueda llegar este mensaje a los jóvenes. Antes de despedirnos, ¿cómo podemos estar en contacto con usted, doctora? Si hay algún joven que quiera contactarla, ¿cómo le hace? Tienen, bueno, tengo correo electrónico, es ialcalas@hotmail.com, creo que no es difícil. Y a mi celular, que no sé si lo pusieron por ahí. ¿No los puede dar y ya nosotros el lo de la ponemos? oficina es el 614-411-1191. Sí, Es el 614-411-1191. 614-411-1191. Es el Instituto Felipe Ángeles. Ahí estoy a sus órdenes y pues de ahí me comunican si no me encuentran de momento, ¿no? Perfecto. Sí, ahora, yo creo que lo que estás pensando hacer es algo bien importante. Chihuahua necesita educación en salud mental, ¿sí? Sentirse desamparado, sentirse triste, sentirse deprimido, tener ataques de felicidad y de tristeza, tener sentimientos de que no valgo tanto como otros, de que no soy tan capaz como otros, de que este mundo no es para mí. Todo eso son cuestiones que tendríamos que poder detectar como indicadores de que hay que trabajar con esa persona porque probablemente está juzgándose mal, ¿no? Y educar en salud mental a la gente es aprender a ver cómo podemos identificar trastornos y problemas de salud mental sin estigmatizar a la gente, sin pensar que estás loquito y entonces ya no sirves para nada, y sin que esto signifique que no tengo remedio. Claro. Porque la depresión, por ejemplo, es una enfermedad genialmente curable. No es curable si voy a chamanes y a brujas o a merolicos y... Doctora, le agradezco muchísimo. Se nos ha terminado el tiempo, Gracias. pero aquí están las puertas abiertas del Gracias. Punto Central para que venga. Gracias, Jorge, doctora. muchísimas gracias. No, muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a la doctora por su visita. Y sí, cuidado con el suicidio, todos podemos ser posibles víctimas. Así es. Moni, Muy muchísimas buenas gracias. noches, muchas gracias. Y bueno, más bien como mensaje para la otra parte, no la parte que está o que puede llegar al suicidio, sino como sociedad a veces qué crueles somos, ¿no? Como sociedad y juzgamos y tachamos y a través de las redes sociales también nos vamos con toda la mano. Entonces también como ciudadanos y como personas pues ser también un poquito más mesurados porque no sabes qué impacto puede llegar a tener un comentario, ¿no? Así es. Sin romantizar, ya lo hemos dicho aquí, el amor es la solución a todo. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche por Canal 28 y miércoles a las 11 de la noche en Radio Universidad. En las plataformas digitales estamos a partir del día de mañana para que usted nos pueda escuchar cuando así lo desee. Nos vemos, hasta la próxima.